Y entonces les doy la bienvenida. Esto es nuestro ciclo segundo martes, donde una vez por mes traemos un tema que tiene que ver con la relación entre nuestro patrimonio, nuestra familia, a veces las empresas de cada uno. Y hoy vamos a hablar de un tema que probablemente está menos dimensionado de lo que valdría la pena. Y ese tema es el testamento. Y el nombre que le hemos dado a la presentación de hoy es el testamento, cómo, cuándo y para qué. La idea va a ser que yo voy a hacer una presentación inicial y cuando terminemos la presentación vamos a dejar abierto un espacio para las preguntas y las inquietudes de cada uno de ustedes. Bueno, básicamente empezamos con una frase famosa de Benjamin Franklin que decía: nada es seguro en esta vida salvo la muerte y los impuestos. El otro día yo presenté este tema y cuando terminé me hicieron una pregunta sobre una cuestión impositiva. Entonces dije, no, aquí hay áreas de especialidad. Yo estuve toda la tarde hablando sobre testamentos, sobre nuestra condición de mortales, de impuestos van a hablar los contadores. Y efectivamente aquí vamos a hacer lo mismo. Yo me voy a dedicar a todos los aspectos humanos, psicológicos, personales, jurídicos que tienen que ver con el testamento y no vamos a abordar los temas impositivos porque requieren de una especialidad de tal magnitud para poder dar una buena respuesta que dejamos el camino abierto a los contadores especialistas. Y hay una definición del tema que vamos a ver ahora, que es la planificación sucesoria y uno de sus instrumentos del testamento, como tomar los asuntos de la vida teniendo en cuenta la posibilidad del retiro y la certeza de la muerte. Y vamos a mencionar a lo largo de la presentación de hoy a una figura, a un concepto, que es el concepto de heredante. Y el heredante es el sujeto de la planificación sucesoria. Es decir, es la persona que toma activamente en sus manos este concepto de la posibilidad del retiro y la certeza de la muerte y toma decisiones que tienen que ver con su patrimonio, que tienen que ver con sus afectos, que tienen que ver con una serie de cuestiones relacionadas a ese futuro en el cual o esta persona va a estar retirada o ya no va a estar en esta tierra. Y entonces definimos a la planificación sucesoria en relación a los deseos e intereses del heredante y las necesidades de su entorno afectivo en un marco de equidad. Entonces, cuando una persona, un heredante, decide encarar una planificación sucesoria, lo hace movido por cuatro pilares fundamentales. Y esos pilares son la protección de los seres queridos, la protección de aquellas personas que dependen del heredante, como puede ser un hijo menor, a veces el cónyuge, porque el nivel de vida está dado por los ingresos o por el patrimonio de una de las personas, y en cambio el otro integrante de la pareja depende de esto, y entonces cuando hablamos de protección, hablamos de proteger al cónyuge. A veces se trata de proteger a los padres ancianos, a veces se trata de proteger a un hijo con discapacidad. La armonía. Y cuando decimos armonía, creemos que es un verdadero valor para la familia el hecho de no tener discusiones, no tener peleas, poder estar todos juntos, poder compartir una mesa. Y esto es muchas veces uno de los pilares que hacen que el heredante decida tomar acción. Cuando advierte que las cosas no van a funcionar naturalmente bien, que para que funcionen bien es necesario tomar determinado tipo de recaudos. Incluso a veces es posible que en función de la armonía
se decida, por ejemplo, vender una empresa, porque la empresa es fuente de malestar y es fuente de conflicto entre los miembros de la familia. A veces, yo conocí el caso de una familia que tenía patrimonio significativo, pero con un bien en particular que era mucho más importante que el resto de los bienes, y por ese bien se peleaba toda la familia. Entonces la decisión fue vender ese bien y repartir el dinero para que dejara de latir el conflicto. La proyección, y nosotros llamamos proyección a todo lo que implica poner recursos en una empresa, que puede ser una empresa de familia o puede ser una pyme no familiar, o en un proyecto que tiene que ver con el futuro, y entonces la pregunta del heredante es, ¿quién va a velar por mi proyecto? ¿Quién se va a hacer cargo de que mi proyecto se convierta en realidad? Y el pilar de la trascendencia. La trascendencia tiene que ver con dejar un recuerdo en alguien o en la sociedad o en el mundo de nuestro paso por la tierra. Entonces, todas las actividades que tienen que ver con el bien público, con las fundaciones, con aquellos proyectos que van más allá de lo material, todo eso tiene que ver con la trascendencia. Entonces, protección, armonía, proyección, trascendencia, son desde nuestra perspectiva los 4 pilares de la planificación sucesoria y son en definitiva el motivo por el cual el heredante decide tomar acción de planificación. Entonces decíamos que la planificación sucesoria es un conjunto de estrategias que permiten una transmisión hereditaria que responda a los intereses y deseos del heredante y a las necesidades de su entorno afectivo en un marco de equidad. Esta definición es de mi autoría, año 1995, y en ese momento se da una gran contradicción en la Argentina. Resulta que teníamos, por un lado, una ley sucesoria absolutamente estricta, porque solo permitía disponer libremente del 20% del patrimonio a una persona que tuviera hijos. Pero por otro lado, ya en ese momento, y en particular en ese momento, no había todavía leyes de lavado del dinero, no había, digamos, mecanismos de control, de trazabilidad de los fondos de una persona más avispada, con una sola orden, a veces dada a través de una computadora, podía hacer que su patrimonio en la Argentina fuera mínimo y que lo importante, lo sustancioso del patrimonio fuera para aquellas personas que ese heredante decidiera, sin ningún tipo de control de legalidad y sin ningún tipo de equidad en el planteo. Por eso a nosotros se nos ocurrió que el marco de equidad es una de las claves para pensar la planificación sucesoria. No se trata solamente de disponer del patrimonio como a mí se me ocurre, y bueno, si eso implica perjudicar a personas de mi entorno afectivo, mala suerte. Al contrario, la idea es tomar en cuenta quiénes forman parte de nuestro entorno afectivo, que serán o no serán miembros de nuestra familia formalmente constituida. O sea, hoy es posible, por ejemplo, la convivencia, y la convivencia sin ningún tipo de papeles. Pero una persona que convive puede desear cuidar a su entorno afectivo, es decir, a su conviviente, aunque no sea parte de la familia legal. Entonces, este concepto de equidad tiene que ver con armonizar lo que se va a dejar a cada uno en el marco de una planificación sucesoria. Si decimos intereses y deseos, es porque, como antes definíamos a la planificación sucesoria como la posibilidad del retiro y la certeza de la muerte, ahí hay intereses concretos, intereses propios, que tienen que ver con preguntarse, bueno, ¿qué pasa si tengo una larga sobrevida? ¿Cómo voy a vivir en mi larga sobrevida? Y por el otro lado, los deseos del heredante, que a veces tienen que ver con que un proyecto pueda llevarse adelante, a veces tienen que ver con el concepto de trascendencia, a veces tienen que ver con un deseo inmanente
a que la familia se mantenga unida. Y nosotros compatibilizamos todo esto con las necesidades del entorno afectivo. Decimos que aunque haya más eh, preferencia por algunas personas que por otras, nadie tiene que terminar en una situación de indigencia, nadie tiene que terminar perjudicado materialmente por una sucesión en la cual algo le debería corresponder. Por eso el límite de la planificación sucesoria es no perjudicar, no afectar las necesidades del entorno afectivo. Entonces, los instrumentos de planificación sucesoria son varios, y de ellos el testamento es algo así como la niña bonita. Es probablemente el instrumento más directo para una planificación sucesoria. Hay quienes no quieren pasar por una sucesión, en realidad eh, de alguna manera piensan que van a ahorrar una cantidad importante de dinero, que será el dinero de los honorarios, el dinero de los sellados en una sucesión, pero muchas veces lo que se quiere evitar es el conflicto y entonces a través de la donación se hace algo que también se puede hacer por testamento, que es la partición del patrimonio por parte de los ascendientes. Un padre que dice, yo quiero que este bien quede para este hijo y este otro bien para mi hija, de manera tal de que el día de mañana no choquen entre ellos peleándose respecto de qué le toca a cada uno. A veces, tomar este tipo de medidas por donación y no por testamento persigue consciente o inconscientemente otra finalidad, que es la de evitar a los herederos el dolor de la sucesión. Pero en este punto tengo que decirlo, en realidad el dolor no es el dolor de la sucesión, es el dolor de la muerte. Entonces, la donación, por más buenas intenciones que tenga el donante, no evita el dolor de la muerte para los herederos. Entonces, desglosado este punto, entendiendo que el dolor y el sufrimiento no se les puede evitar a los herederos, por ejemplo, a través de un instrumento jurídico, ahí nos tenemos que preguntar qué es más conveniente, si es más conveniente ir por el lado de la donación, ir por el lado del testamento, o como vamos a ver ahora, de otra figura posible, que es el fideicomiso. Y el fideicomiso es otro modo de transmitir la propiedad, pero que en general se aplica cuando se trata de patrimonios más complejos o cuando se trata de situaciones más complejas en el marco de la familia. Tiene mucha plata. Por ejemplo, un padre que tiene varios hijos y que quiere evitar bajo cualquier punto de vista, tiene una empresa y quiere evitar bajo cualquier punto de vista que sus parientes políticos terminen siendo herederos, cosa que ocurriría, por ejemplo, en caso de fallecimiento de alguno de los hijos que ya hubiera recibido acciones por donación. Entonces este padre o esta madre dice, yo no quiero bajo ningún concepto que los parientes políticos reciban nada. Una manera de resolverlo sería efectivamente hacer una donación y hacer un seguro especial, un seguro de buy and sell agreement o seguro de continuidad empresaria, para que el pariente político, o sea, el viudo o la viuda de aquel hijo que recibió las acciones por donación, reciba una cantidad de dinero proveniente de ese seguro de vida, pero la participación societaria quede para el resto de la familia. A veces alguien dice, bueno, yo no quiero hoy tener que pagar un seguro, acordarme de renovarlo todos los años. Entonces la manera de resolverlo es a través de un fideicomiso. Y en el fideicomiso se establecen de tal forma las participaciones societarias que en definitiva ese hijo o hija va a recibir en plena propiedad las acciones cuando haya pasado un tiempo determinado o cuando se haya cumplido una condición determinada. Entonces, para situaciones complejas y para patrimonios complejos, lo que de otra manera se podría hacer por donación, quizás conviene hacerlo por fideicomiso. Una característica del testamento es que el testamento es el instrumento estrella para transmitir los bienes.
Entonces, se hace por testamento lo que de manera anticipada se hace por donación. Pero también el testamento puede ser el modo de constituir un fideicomiso. Es decir, que hay una figura llamada fideicomiso testamentario que nace precisamente al momento en que se abre el testamento del heredante. Las sociedades, históricamente las sociedades han sido un vehículo de planificación sucesoria, porque muchas personas históricamente han puesto su patrimonio a nombre de sociedades como una manera a veces de morigerar costos sucesorios y en otros casos para garantizar la unidad del patrimonio. Los seguros de vida, los seguros de vida en general son el instrumento estrella para la protección. Una persona relativamente joven, con poco patrimonio, lo que quiere es proteger a sus seres queridos, entonces la figura más económica para lograrla, en lugar de esperar a poder armar un patrimonio importante, es poder comprar un seguro de vida. Y entonces, con el importe del seguro de vida, proveer a las necesidades de esas personas más próximas. Sin embargo, el seguro de vida también puede servir para la armonía. A veces, cuando no hay patrimonio suficiente, la manera de generar patrimonio para que haya para todos y que en definitiva le podamos dejar lo que queremos dejarle a una persona en particular, quizás la figura para lograrlo es a través de la incorporación de un seguro de vida. Y además está decir que este seguro del que hablábamos, el seguro de Buy and Sell Agreement o seguro de continuidad empresaria, es una herramienta adecuadísima para el caso, por ejemplo, de que uno no quiera que los parientes políticos reciban una parte de la participación societaria o cuando se trata de socios no familiares, respecto de los cuales lo que se establece es que en caso de fallecimiento de un socio, la parte del socio fallecido va a pasar a los otros socios, en tanto que la familia del socio fallecido va a recibir una cantidad de dinero proveniente de ese seguro de vida. Y como el seguro de vida lo toman todos los socios, hay una situación aleatoria que funciona para todos por igual. Es decir, todas las familias de los socios corren el mismo riesgo de, en algún momento, quedarse sin acciones en caso de que fallezca el miembro de su propia familia titular de acciones. Ahora, ese alea que se corre queda compensado por el hecho de que el monto que se recibe por las acciones es un monto, yo les diría, exacto en función de los valores de mercado de esas acciones. Bueno, y muchas veces a lo que se recurre es a instrumentos financieros, ya no seguros de vida, sino directamente ahorro que se convierte en inversiones, inversiones que tendrán, en el caso de que sean para proveer a las necesidades de una persona mayor en su edad de retiro, van a ser instrumentos financieros seguramente muy conservadores, porque esa persona no puede generar nuevo patrimonio en caso de que lo que tenían los instrumentos financieros se pierda. En otros casos, esos instrumentos financieros son los que están llamados a proveer a las necesidades, por ejemplo, de un hijo con discapacidad. Y muchas veces el instrumento financiero contiene un mecanismo de planificación sucesoria llamado, lo voy a decir en inglés después en castellano, Joint Tenancy with Right of Survivorship. Y esto significa tenencia conjunta con derecho de supervivencia, lo cual implica que dos personas o más personas ponen a su nombre un determinado patrimonio en una inversión financiera, en una cuenta de estas características, y esa cuenta va a quedar a nombre del sobreviviente. Es decir, que automáticamente deja de participar en ella la persona que fallece antes. Bien. Entonces vamos a ver derechamente qué es un testamento. El testamento, en latín, testatio mentis, o sea, testimonio de la voluntad, es el acto solemne y escrito por el que una persona estipula quiénes y cómo recibirán sus bienes una vez fallecido y otras cuestiones relativas a su patrimonio o su persona.
digamos que hay antecedentes de testamento desde el antiguo egipcio. ¿Y quiénes pueden testar? Toda persona mayor de 18 años de edad que al momento de testar goce de intención, discernimiento y libertad. Esto significa que sepa lo que va a hacer, que no esté afectado por de alguna manera, un motivo por el cual esté equivocado respecto de lo que va a hacer. Por ejemplo, cree que una persona es su hermano cuando en realidad no lo es. Que tenga discernimiento, es decir, que por ejemplo no esté afectado por una incapacidad mental o no esté afectado por una situación de ebriedad grave o por drogas, y que tenga libertad. Es decir, que aquel testamento que realice no lo realice coaccionado, sino porque realmente emana de su propia voluntad. Y tenemos básicamente tres tipos de testamento en la ley actual, antes había más, pero actualmente tenemos el testamento hológrafo, es así, sin H, y es el testamento que se hace todo a mano, el testamento por escritura pública, que se hace en una escribanía, y el testamento consular, que se hace cuando una persona está fuera del país. Básicamente, el testamento hológrafo debe ser todo hecho a mano, debe estar fechado, debe tener la firma del testador, debe ser hecho con los signos gráficos que corresponden al idioma en que se redacta. Es decir, no está previsto que tenga que ser redactado en castellano para que el testamento sea válido en la Argentina, podría estar redactado en ruso, pero la condición es que si está redactado en ruso, no esté escrito con nuestros signos gráficos, sino que tiene que estar escrito en cirílico. Y si está escrito en chino, tiene que estar escrito en caracteres chinos. ¿Por qué esta exigencia? Para estar seguros de que alguien no copia algo que no entiende. Es decir, que el instrumento tiene que tener la misma grafía que corresponde al idioma en cuestión. Y el testamento hológrafo se puede reservar en el registro de instrumentos privados del Colegio Público de Abogados. El colegio no da ninguna certificación de nada, no opina sobre la validez del testamento, simplemente es un lugar para archivarlo. Porque este tema del archivo del testamento hológrafo es un tema clave, porque digamos, en primer lugar, nadie tiene la vida comprada, lo cual llevaría a que lo antes que podamos tenemos que hacer un testamento. Ahora, de la misma manera que no tenemos la vida comprada, no sabemos de qué vamos a morir. Entonces, si el testamento está guardado en nuestra casa, ojalá que así no ocurra, pero podría ocurrir que haya un incendio y que por lo tanto el testamento no se encuentre. O que haya un robo y un asesinato y que por lo tanto el testamento desaparezca. A mí me tocó asesorar a una persona que efectivamente hizo un testamento, afortunadamente está vivo y goza de buena salud, pero tiempo después de haber hecho el testamento, sufrió un robo a mano armada en su casa y una de las cosas que se llevaron fue su testamento. ¿Ah? Con lo cual, una característica del testamento hológrafo es que se puede perder. Yo tengo un caso específico, que lo cuento en mi libro Pensar la herencia, de una chica que a los 18 años descubre que no era hija de su abuelo, sino que en realidad era hija de su madre y que la madre era la que ella hasta ese momento había considerado la hermana. Entonces la madre le cuenta la verdadera historia y le dice quién era el padre biológico de esta chica. Y ella lo llama al padre biológico y a partir de ahí entablan una relación incluso de mucho afecto, de confianza. Y este hombre le explica con mucha claridad, estoy hablando de la década del 80, no hay ninguna posibilidad de que yo te reconozca y te dé un lugar en mi familia, eso me costaría en mis relaciones familiares, así que yo te voy a dar todo lo necesario para que ocupes tu lugar como hija, pero a través de un testamento. Y luego conociendo las características de este hombre,
y conociendo las características de las abogadas de la familia legítima de este hombre, mi conclusión es que este hombre había cumplido, que él había hecho el testamento, pero que antes de que el testamento llegara a manos de esta chica, una vez fallecido, el testamento había sido interceptado por la familia de origen. ¿Ah? Entonces, una de las características de un testamento hológrafo es justamente que puede extraviarse y que quien lo necesita puede no acceder al testamento hológrafo justamente cuando es necesario. Actualmente la autenticidad del testamento se prueba exclusivamente a través de una pericia caligráfica. En el pasado se podía probar con testigos. Y otras características del testamento hológrafo, muchas veces para el testador es muy traumático el hecho de encontrarse con la hoja en blanco y tener que ponerse a escribir. Muchas veces lo que piden es un modelo para hacerlo, o en algunos casos en nuestro carácter de consultores de planificación sucesoria, hemos colaborado con un heredante para hacer su testamento hológrafo, lo hemos ayudado con todos los aspectos formales. Pero bueno, el hecho de hacer un testamento muchas veces genera una conmoción interna, genera una movilización que hace que no siempre sea recomendable hacerlo en forma privada, en forma totalmente íntima y cerrada. Puede ser que la ayuda ideal sea el abogado de confianza, el contador, el consultor de planificación sucesoria, el consultor de empresa familiar, o que la decisión sea ir al testamento por instrumento público. Este testamento es redactado por un escribano o una escribana, requiere de 2 testigos al momento de la firma, antes eran 3. Existe un registro nacional de testamentos por escritura pública. Esto es muy importante porque esto es lo que garantiza que no hay ninguna posibilidad de que, si el último domicilio del causante era la Argentina, no hay ninguna posibilidad de que el testamento se pierda. Porque sea donde sea que se abra la sucesión, obligatoriamente es necesario oficiar a este registro nacional de testamentos y entonces el testamento va a aparecer indefectiblemente en el juzgado. Y el testamento consular, que se realiza en el extranjero, lo hace un argentino o un extranjero con domicilio en el país y se hace ante el ministro plenipotenciario del gobierno de la República. Perdón, ¿se pueden apagar los micrófonos? ¿Hay algún micrófono ahí prendido? Puede hacerse ante el encargado de negocios o el encargado consular, y es necesario más de 2 testigos domiciliados en el lugar donde se otorgue. Siempre lleva la autenticación de la legación o del consulado. Bueno, hasta acá vimos los aspectos formales del testamento y ahora vemos cuáles son los límites del testamento en un país como la Argentina, donde tenemos una legítima hereditaria. La legítima hereditaria es la parte del patrimonio de una persona que no puede ser disponible de manera libre, sino que obligatoriamente tiene que ir para determinada clase de herederos. Este concepto, el concepto de la legítima hereditaria, no existe en algunos estados, por ejemplo, de los Estados Unidos. Y en general, la legítima hereditaria de los países latinos suele ser una legítima mayor que la legítima de los países anglosajones. Entonces, la legítima de los hijos es 2/3 del patrimonio, es decir, que el 66,66 del patrimonio obligatoriamente va a tener que ir para los hijos. La legítima del cónyuge es de la mitad del patrimonio, es decir, si no hay hijos, se puede disponer libremente de la mitad del patrimonio. A su vez, la legítima de los padres es de la mitad del patrimonio. Y actualmente, si hay una persona con discapacidad, hay un adicional de 1/3 parte a favor de la persona con discapacidad
sobre la parte de los otros herederos. Entonces, ¿cómo funciona esto que aquí estamos viendo en números? Habiendo hijos, la parte disponible que tiene una persona es la tercera parte del patrimonio, porque 2/3 partes del patrimonio van a tener que ir para todos los herederos que concurran a la herencia. Habiendo hijos, los que concurren a la herencia respecto de los bienes propios del causante son el cónyuge y los hijos. Entendiendo que en el caso de los bienes gananciales, el cónyuge se lleva su 50% y los hijos reciben la otra parte. Por lo tanto, cuando decimos 2/3 partes, en el caso de un bien ganancial, es 2/3 partes de la parte del cónyuge fallecido. No habiendo hijos, aparece como heredero el cónyuge y los padres. Es decir, que la parte de libre disponibilidad va a ser el 50%. Y entonces, el otro 50% va a responder a la legítima del cónyuge y a la legítima de los padres, que van a concurrir a la sucesión. O sea que un 50% se puede dejar libremente a cualquier tercero, pero respecto del 50% que corresponde a la legítima hereditaria, la mitad va a ser para el cónyuge y la otra mitad para los padres. Si hay dos padres, será a su vez la mitad para cada uno de ellos, y si hay un solo padre, esa mitad será para el padre sobreviviente. Y como les decía, una incorporación del nuevo código es que se le puede dar una tercera parte adicional de todo lo que son las legítimas hereditarias, o sea, se puede detraer de la legítima hereditaria a favor de la persona con discapacidad. Esto yo creo que es una actitud de mucho cuidado por parte del Código Civil y Comercial en cuanto a dar herramientas a una persona que tiene en su familia a alguien con discapacidad para que pueda cuidar bien a esa persona. Sin embargo, en el marco de una estrategia de planificación sucesoria, a veces la clave no está en darle más patrimonio, sino asegurarse de que el patrimonio va a generar la renta adecuada y que la renta va a ser bien administrada. Yo descreo de los sistemas donde todo lo que se puede del patrimonio va para la persona con discapacidad y nos quedamos sin personas capaces que tengan interés, deseo y compromiso para cuidar a la persona con discapacidad. Bueno, ¿qué se establece en el testamento? Primero, temas patrimoniales. Se pueden instituir herederos. Si instituyo un heredero, estoy diciendo que en todo aquello que no sea la legítima hereditaria, esa persona es la que va a recibir el patrimonio. Es decir, que al instituir un heredero, todos los demás restringen su participación a lo que es estrictamente la legítima hereditaria. Y todo lo que exceda la legítima hereditaria va a ser para el heredero instituido. A su vez, el heredero instituido podría ser un miembro de la familia. Por ejemplo, un padre podría decir, después, bueno, veremos cómo quedan las relaciones familiares, pero podría decir que uno de sus hijos es su heredero y por lo tanto todo aquello que exceda la legítima hereditaria va a ser para ese hijo instituido heredero. Los legados simples, es decir, cuando se entrega un bien determinado a una persona determinada y no se le pide nada a cambio, o los legados con cargo. Yo lego tal inmueble a mi hijo fulano de tal, pero con el cargo de que durante el resto de su vida en ese inmueble viva mi cónyuge o mi pareja. ¿Ah? Entonces es un legado con cargo. El heredero tiene que aceptar una determinada imposición que a veces hace que el legado termine teniendo un valor muy bajo, porque quizás la imposición es muy importante, es muy significativa. La partición del patrimonio, a veces en el testamento se establece qué bien va a ir para cada uno de los herederos. A veces lo contrario, la indivisión del patrimonio. Nuestro régimen legal permite una indivisión del patrimonio
por un lapso de 10 años dispuesto por el heredante. Y como ven, la indivisión del patrimonio es la antítesis de la partición del patrimonio. Lo más probable es que la partición se haga para evitar peleas entre los herederos y la indivisión se haga para mantener una empresa unida, para mantener unido un patrimonio que de otra manera valdría mucho menos, o para proteger a algún miembro de la familia o algún no familiar a quien se nombra administrador de ese patrimonio. A veces se puede, a través del testamento, constituir un fideicomiso. Es decir, cuando el patrimonio es complejo y lo que queremos es garantizar un modo como ese patrimonio se va a manejar en los próximos 30 años, que es el plazo máximo por el cual puede regir un fideicomiso, por supuesto siempre y cuando no afecte el tema de la indivisión hereditaria de 10 años. O sea, la norma de los 10 años es una norma predominante frente a la norma de los 30 de duración del fideicomiso. Pero si es posible, y el patrimonio es complejo, es muy posible que el fideicomiso sea una muy buena herramienta de planificación sucesoria que va a ahorrar impuestos y que seguramente va a permitir mantener el patrimonio unido y sin conflictos. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho los protocolos familiares en las empresas de familia y a veces el fideicomiso es el mecanismo idóneo para blindar ese protocolo, es decir, para garantizarnos que el protocolo va a ser indefectiblemente cumplido por los miembros de la familia. A veces, a través de un testamento, se puede constituir una fundación, y esto significa dotar de recursos a una organización para que pueda en el futuro cumplir con determinados fines, por ejemplo, una fundación por la ecología, una fundación para ayudar a los chicos a terminar la escolaridad. Puede ser el tema que a cada persona lo conmueva, el tema que a cada persona la convoque, y entonces la fundación va a ser una manera ya no de cargar a los herederos o a la albacea con que cumpla con las disposiciones testamentarias, sino que directamente se establece un organismo que se va a ocupar de que esto ocurra. Bueno, y también puede haber temas no patrimoniales. Entre los temas no patrimoniales yo incluyo la constitución de usufructo. El usufructo es la posibilidad de gozar, usar y gozar de un bien determinado, incluso recibir una renta por ese bien, a los efectos del heredero que recibe el patrimonio y que lo recibe con una reserva de usufructo, a los efectos del heredero es un tema no patrimonial, porque el heredero no recibe una renta, pero sí recibe el capital, es decir, el capital es patrimonial y muchas veces este usufructo es una consecuencia no patrimonial de esa liberalidad. La designación de albacea... Autores, la vi cuando ya tenía, creo que 20 y pico. Perdón, si pueden apagar el micrófono. La designación de albacea. El albacea es el ejecutor del testamento. El albacea es el que está nombrado en el testamento y es la persona encargada de hacer que ese testamento sea declarado válido, de defender el testamento y de hacer que todas las cláusulas del testamento efectivamente se cumplan. La función del albacea finaliza con la ejecución de las cláusulas testamentarias. Y el albacea debe ser retribuido económicamente. Y esto puede ocurrir la mayor parte de las veces porque se deja establecido en el propio testamento cuál va a ser la remuneración del albacea. A través de un testamento se pueden reconocer hijos, por ejemplo, hijos no matrimoniales. Se puede designar un tutor para un hijo. Se puede designar un curador para una persona con discapacidad mental. Se puede plantear la oposición a la guarda de un menor. Pasó con una madre a quien le habían diagnosticado una enfermedad de pronóstico muy reservado
cuyo planteo era: el padre de mi hijo nos abandonó, nunca se hizo cargo, nunca pagó alimentos, y ahora resulta que si yo me muero, por efecto de la patria potestad, es el que va a administrar mis bienes, los bienes que yo hice a lo largo de mi vida y los que yo recibí de mis padres, porque yo tengo un único hijo y entonces él va a ser el administrador de los bienes de mi hijo. Entonces, lo que se hizo a través de un testamento fue recolectar toda la prueba de cómo este hombre había abandonado al hijo y manifestar con claridad la vocación, la voluntad, la determinación de esta señora de que por más que legalmente el padre del hijo era el que debía ser el administrador natural de los bienes, que el juzgado tuviera mucho cuidado con la personalidad psicopática de este hombre. Afortunadamente todo lo que hicimos no se tuvo que usar, la señora ya tiene nietos y está en perfecta salud, pero me parece que fue una medida muy saludable para que ella se sintiera bien en un momento de tanta angustia. Y todo lo que tiene que ver con la disposición del propio cuerpo, desde ya aquí aclaramos con fines científicos, porque si fuera una donación de órganos, habría que hacerlo en el preciso momento de la muerte. Yo siempre sostengo que en realidad no es una donación de órganos, es un legado de órganos, porque los órganos se entregan justamente cuando la persona ya murió. Entonces no es donación. La donación es un acto entre vivos y el legado es un acto para después de la muerte. La donación de órganos se puede hacer solamente entre parientes, no se puede hacer con terceros. Entonces, cuando nosotros autorizamos lo que se llama donación de órganos, lo cual nos genera siempre la fantasía de que nos van a sacar el hígado antes de que hayamos muerto, en realidad no es una donación de órganos, es un legado de órganos. Y por supuesto eso se tiene que hacer a través de otro tipo de instrumentos. Hay declaraciones expresas que se hacen por vía administrativa y también en todo lo que tiene que ver con los derechos personalísimos están los testamentos vitales, donde se establece qué hacer con el propio cuerpo, se establece los cuidados de una persona en caso de que no esté en condiciones de manejarse por sí misma, se establece la decisión de una persona de que no la mantengan viva por medios artificiales, etc. Todo eso es lo que se llama el testamento vital. Bueno, y aquí nos vamos a hacer algunas preguntas respecto de la familia, el patrimonio y las finanzas. ¿Los hijos deben aportar a la riqueza familiar? Eso lo vemos como un valor significativo, lo cual nos llevaría justamente a que al hijo que más aportó podríamos pensar en beneficiarlo en nuestro testamento o a través de una donación. Por el contrario, los hijos deben generar su patrimonio en forma independiente, y entonces lo que valoramos es la autonomía por parte de los hijos frente a la fortuna familiar. ¿Todo para todos o cada uno lo suyo? Es decir, ¿tenemos una bolsa que vamos llenando con el aporte de todos o por el contrario cada uno se hace su propio ahorro, tiene su propio asesor financiero, etcétera? ¿Adelantos de herencia o conservar todo el patrimonio de por vida? En mi libro Pensar la herencia yo cuento algunos casos desgraciados de donaciones. Uno de ellos, lo recuerdo, una señora que siempre había tenido una muy mala relación con la hija, pero mágicamente cuando ella cobra una indemnización muy importante con la que iba a comprar un inmueble, aparece la hija en escena y aparece con el tiempo suficiente para convencer a la madre de que total, como ella ya era mayorcita, que el único departamento que iba a quedar en su patrimonio que lo pusiera a nombre de la hija. Y esta señora constituyó una reserva de usufructo, pero como era una simple donación, el bien quedó a nombre de la hija. Y resulta que esta señora es atacada en el hall de entrada del edificio por unos perros salvajes que tenía uno de los vecinos, termina internada varios meses y cuando se recupera de la internación dice: yo no puedo seguir viviendo acá, este lugar me trae recuerdos muy traumáticos, yo me quiero mudar.
Entonces la llama a la hija, le dice, hija, quiero poner el departamento Una en venta. pechipachi. ¿Qué Y pasó? perdón, si pueden apagar los micrófonos nuevamente les pido, gracias. Este, y la hija le dice, no mamá, el departamento es mío, está mi nombre. Si querés vos podrás alquilarlo porque tenés derecho de usufructo, pero yo no voy a vender el departamento con todos los costos que eso implicaría. Bueno, esto es una demostración, yo les diría metafórica, porque era un patrimonio muy pequeño, si bien muy importante para esta señora, pero es una demostración de los riesgos que a veces puede tener el hecho de adelantar la herencia, el hecho de hacer donaciones, en particular cuando no están bien hechas. A mí me tocó conocer un caso en el cual un padre decide donarle un patrimonio muy importante a su único hijo se casa, tiene un hijo, era el único hijo, por lo tanto el padre estaba contento con que le había donado a quien le tenía que donar. El problema es que el hijo tuvo un accidente fatal, murió primero el hijo, después el nieto y después la nuera, con lo cual la heredera de todo el patrimonio fue la nuera, perdón, la familia de la nuera. Ah, Esto significa los consuegros con los que este hombre no se hablaba. Es decir, que hubo un desplazamiento de todo su patrimonio a los consuegros. Si hubiera un escribano en la sala me diría, bueno, qué barbaridad porque no se había puesto el derecho de reversión. Efectivamente, hay un derecho llamado derecho de reversión con el cual esto se podría haber evitado, pero si yo les contara una tras otra las situaciones que pudieran ocurrir y entonces le buscáramos soluciones a cada una de esas situaciones a través de una donación, probablemente el resultado final sería que estaríamos desnaturalizando el carácter de liberalidad de la donación y se convertiría en un instrumento tan complejo que correríamos el riesgo de que fuera anulado frente al pedido de algún heredero desplazado. Conclusión, así como muchas veces está de moda donar el patrimonio, también hay que considerar la posibilidad de mantener todo el patrimonio de por vida. Bueno, y hay otra pregunta que es muy significativa. ¿Distribuciones sincrónicas o asincrónicas? Resulta que una hija le dice al padre, mira papá, me estoy por casar, me gustaría que me regales un departamento para vivir. Y el padre le dice, no puedo, hija, me encantaría, pero no hay ninguna posibilidad de que yo haga semejante cosa. Imagínate, el departamento vale $80.000. Yo tengo 5 hijos. Tendría que poner en este momento $400.000. Y yo no tengo ese dinero en este momento. Bueno, esta respuesta es fruto de que este padre creía que las distribuciones tenían que ser sincrónicas. Es decir, si le doy a un hijo, le doy a todos los hijos al mismo tiempo. Y no es así. La ley no lo exige. De hecho, una persona podría dejarle todo su patrimonio a uno de sus herederos y luego el propio sistema legal se encarga de hacer las cuentas a través de figuras como la colación o como la reducción, que son figuras legales para que de una forma o de otra el patrimonio termine reconstituido en caso de que alguien haya recibido a lo largo de su vida más de lo que le correspondía. Entonces, sí es posible hacer donaciones asincrónicas, sí es posible que cada uno reciba incluso bienes diferentes y en diferentes momentos, y lo que es necesario y es absolutamente recomendable es hacer un acuerdo, hacer un protocolo con la familia respecto de las distribuciones para que si hay algún grado de insatisfacción que se plantee ahora y no en el momento en que el heredante no esté. ¿Por qué? Porque ahora el heredante va a poder explicar lo que en el futuro no podría explicar y porque todavía está a tiempo de cambiar algunas cosas si advierte que las soluciones que se adoptaron hasta ahora son insatisfactorias. Bueno, y hay que preguntarse cuál es el valor primordial para la distribución patrimonial. La igualdad significa que todos reciben lo mismo, matemáticamente igual. Hay 5 chicos, una fiesta infantil, hay una gaseosa,
llenamos hasta el mismo nivel todos los vasos por igual. Pero también hay otro concepto, que es el concepto de equidad. Y la equidad es una igualdad al final, no es una igualdad matemática al principio, sino que es una igualdad al final. Es la búsqueda de un equilibrio. Entonces, en el ejemplo de los 5 chicos con la gaseosa, quizás al que estuvo corriendo y que es más grandote, le damos más gaseosa que al que estuvo sentado y es más chiquito. ¿Tá? Entonces, lo que hacemos es generar una situación no de igualdad, sino de igualación al final de ese proceso. Por mérito, entonces a veces queremos darle más al que tiene más mérito a lo largo de la vida, por necesidades, porque quizás algún miembro de la familia la ha pasado peor que otros miembros de la familia, puede ser, por ejemplo, porque alguien se casó mal, se divorció mal, está en una situación económico-financiera delicada, o arbitrariamente. Y arbitrariamente es probablemente una de las peores maneras de transmitir, porque arbitrariamente significa que no estamos comunicando lo que estamos haciendo y esto genera resquemores, genera celos, genera competencia y genera en definitiva mucha bronca contra el heredante. Así que lo que peor que podemos hacer es tomar disposiciones patrimoniales sin comunicarlas, sin explicar el porqué. Bueno, a mí me gusta mucho este concepto. Testar es testear. Testar, o sea, hacer el testamento, es testear. Testear, hacer un test de los afectos, hacer un test de nuestro patrimonio, es decir, estamos haciendo el testamento y ahí nos damos cuenta de que cierto inmueble en realidad no se escrituró, de que tenemos un loteo que es una complicación total, que solamente nosotros lo entendemos y que a los herederos les resultaría muy caro recuperar esa parte del patrimonio, o tenemos ciertas deudas que en realidad están basadas en nuestro prestigio personal, pero que si nosotros no estuviéramos generarían una exigibilidad inmediata hacia nuestros herederos. Entonces, todo eso es testear el patrimonio. Pero también podemos testear los afectos y podemos preguntarnos, ¿cómo estarían Luis y Juana como titulares de este inmueble en conjunto? ¿Podrían administrarlo conjuntamente? ¿O en definitiva esto sería el principio del fin para su relación? Ese campo que explota este otro hijo, ¿se lo dejo a él o le impongo que sus hermanos participen en la administración del campo en el futuro? Tengo un hijo que es gerente general en mi empresa. ¿Esto me lleva a que la empresa sea exclusivamente para él o me lleva a garantizar que él pueda ser gerente general en el futuro? ¿O me lleva a explicar a todos los otros hijos en qué consiste la empresa y cómo hacer para que la empresa se mantenga saludable en el futuro? Por todo esto que decimos, testar es testear. Decimos en Pensar la herencia que la planificación sucesoria es quizás la última oportunidad que tenemos para hacer el bien sobre la faz de la tierra. Y ese testear seguramente es un acto de amor, porque queremos dejar lo mejor posible a las personas que lo van a cuidar de la mejor manera posible. Pero como todo esto nos moviliza, como todo esto nos hace pensar que no somos inmortales, entonces aparece esta figura, la figura del avestruz que pone su cabeza bajo la arena, porque cree que de esa manera no lo van a afectar los peligros. Tenemos que saber que es ilusorio, que en realidad por más que el avestruz ponga la cabeza debajo de la arena, está en absoluto peligro. Y que a veces actuamos como el avestruz en términos de procrastinación, en términos de que no hacemos lo que tenemos que hacer. Lo vamos dilatando indefinidamente, porque no lo queremos o porque no lo sabemos o porque no lo podemos enfrentar. Bien, que estas palabras sirvan para dejar sobre la mesa que la procrastinación implica riesgo,
que nadie tiene la vida comprada ni el futuro comprado y que por lo tanto hacer lo que tenemos que hacer para proteger a los seres queridos, para que nuestra familia esté en armonía, para desarrollar nuestros proyectos y en definitiva para dejar una marca de nosotros en el mundo, es la clave para una vida feliz y confortable rodeados por quienes nos quieren. Muchas gracias. Mira vos qué palabra apareció, la procrastinación. Oíme una cosa, bueno, ¿viste? Entonces, Bueno, eh, abrimos ahora los micrófonos si ustedes quieren hacer alguna consulta, un comentario. Sí, Muchas gracias, Leonardo, muy bueno. muchas Gracias. gracias, Leonardo. Muy bueno y me alegro mucho de haberte conocido. Bueno, yo me Leonardo, alegro de que puedas estar aquí. Es bastante difícil. Leonardo, tengo Teresa una tuvimos un pregunta. problema técnico. Sí, adelante. Mira, por toda tu exposición, deduzco que es diferente para testar cuando son bienes propios y cuando son bienes gananciales. Es decir, la forma en que se pueden adjudicar a los herederos no es la misma. Exacto. Básicamente la cuestión es así. Cuando son bienes propios, automáticamente no hay absolutamente nada que discutir. Cuando se trata de bienes gananciales, en realidad lo que estamos haciendo es disponer de nuestra parte, y por ejemplo, dejarle nuestra parte a un determinado heredero, pero sabiendo que esto lo va a tener que negociar con el cónyuge. Y el cónyuge no está obligado a aceptar la partición que por testamento hace el heredante. Si los cónyuges quisieran resolver el tema de la sociedad conyugal, en este momento de la evolución de nuestro derecho, lo pueden hacer de dos maneras. A través de una partición por ascendientes por donación. De hecho, también lo podrían hacer por fideicomiso, y ahí sí lo podrían hacer en forma conjunta, y sería válido como pacto y totalmente ejecutable. O la otra manera, estableciendo una separación de bienes, que actualmente la ley lo permite, pasar del régimen de sociedad conyugal al régimen de separación de bienes, y entonces que el debate respecto de qué es para cada uno lo tenga el cónyuge, y por lo tanto, después de ese debate, cuando ya tienen claro cuáles son sus bienes, pueda disponer de sus bienes a todos sus herederos. Ahora bien, suponiendo que en un testamento concurren ambos cónyuges y en ese No, testamento, no, perdón, el testamento siempre es un acto de una sola persona, ¿eh? ok, o sea Nunca que, podrían hacerlo conjuntamente. Por eso dije que la partición por ascendientes, cuando se trata de un matrimonio, lo tienen que hacer por donación, porque el testamento es siempre un acto unilateral. No hay manera, la ley no lo permite, hacer testamentos recíprocos. ok, Por más que lo firmen juntos, los dos firmantes quedan con el derecho de revocar el testamento hasta el último minuto de su vida. ok. Bueno, entonces está bien, era un error que yo tenía de pensar que podían testar en conjunto todos los bienes. Lo que pasa es que cuando hay un alto grado de confianza, que muchas veces ocurre, efectivamente los cónyuges, aquí tenemos una escribana, la escribana Balducci, que no me va a dejar mentir, los cónyuges pueden ir juntos a la escribanía, decir, llegamos a un acuerdo y cada uno de nosotros va a hacer lo siguiente, y entonces hay la suficiente confianza personal recíproca para saber que eso que se acuerda en ese momento se va a respetar a lo largo de la vida y después de la muerte. Pero eso es solamente un pacto privado, no es algo que se le pueda generar valor legal. Ok, gracias. Nada. Muy buena la charla, Leonardo, como siempre, ¿eh? Muchas gracias. Buenas Bueno, un noches. gusto. Buenas noches. Chao, Excelente, buenas noches. excelente. Muchísimas gracias, Leonardo.
Muchísimas Muy amable. gracias. Muy claro. Muchas gracias por su atención. El próximo segundo martes, que va a ser el segundo martes de octubre, vamos a tener a la licenciada Adriana Samar, psicóloga, acerca del tema cómo enfrentar conversaciones difíciles. Ah, qué bueno. Está bueno. Qué bueno, Y quizás excelente tema. una de esas conversaciones difíciles justamente puede ser sobre el testamento, así juntamos todo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por Hay su muchas atención. conversaciones difíciles. Hay muchas conversaciones difíciles. Sí, sí, Hay mucho. absolutamente. Bueno, muchas gracias por su atención. Les Bueno. vamos a mandar la grabación de este segundo martes. Buenísimo. Gracias, hasta la próxima. Bien. Chao. Chao, que Adiós. esté muy bien. Muchas gracias. Bueno, sí.